Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, sí, señor. Eso merced. Bien, por fortuna, sí, muy amable. Le traslado la barra de admisión, Trinidad. Sí, doctor, ¿cómo no? Buenos días. Listo, ya le llegó. ¿Ya recibió, Trinidad? Voy a mirar aquí. Aquí hasta que no entre alguien, tal vez no puedo ver. Porque no he mirado la pantalla, pero se oye conmigo. ¿Sí pudo o no? Aquí no veo que aparece nada, doctor, pero Espera, no sé si será cuando alguien entra. No, ahí ya, aquí me figuras como anfitrión y el problema es que me lo tienes que devolver entonces, si no te llega. Si no queda todo el curso por fuera. Revisa a ver. Donde dice compartir pantalla, ¿será? No. ¿Nada? No, señor. Aquí no aparece el letrero ninguno que diga que estoy de anfitrión. Veamos, porque ahora como dejamos a todo el curso por fuera de clase. No sé Si alguien puede orientarnos. Haciendo la interferencia ya. ¿Nada? Señor. ¿Qué hacemos ahora? Y si nos problemamos entonces. Déjeme un momentico, la abro aquí en la tabla a ver si es que está molestando. A ver si es que está molestando el portátil, doctor. Ahí lo veo usted. ¿Usted me escucha, doctor? Yo la escucho perfectamente. Pero no me ve, ahora sí me ve. Sí, ahí la Ahora sí veo. aparece. Bueno, yo estoy ya admitiendo nuevamente. Entonces, Listo, doctor. voy a Disculpe, seguir pero aquí. aquí no apareció. No, no te preocupes. Muy bien. Ahí está diciendo Adriana que le permita ingreso. Pero no la veo aquí en pantalla. Buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. Les agradezco su presencia, su participación en la charla de hoy. Vamos a retomar el tema que hemos venido desarrollando en las últimas sesiones, en particular con el estado de las cosas en el derecho romano,
Tuvimos, para recapitular nuevamente, hemos venido hablando de los tres grandes estados jurídicos, la manera como los romanos regularon el régimen de las personas, el régimen de las cosas y, por supuesto, lo que ellos llamaron el régimen o el estado de las acciones. Del primer capítulo ya nos ocupamos suficientemente del estado de las personas, vimos el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Nos habíamos ocupado del tema del estado de las cosas o de los derechos reales, como realmente en términos jurídicos hoy en día suele denominarse. Desde los tiempos de los romanos se habló de derechos reales para referirse al vínculo, dijimos en su oportunidad, que se genera entre una persona y las cosas, los objetos, ¿no? Entre las personas y los objetos o las cosas. En ese orden de ideas tuvimos ocasión de presentar también las diversas clasificaciones que los romanos hicieron de ese tipo de bienes, de ese tipo de objetos, de cosas. Y hicieron una muy variada clasificación, si mal no estoy, ya la expusimos toda en su dimensión, 6, 7 clasificaciones. Creo que presentamos respecto de cómo los romanos integraron, pues, el concepto de bienes desde diversas perspectivas que les permitió, insisto, hacer diversas clasificaciones, muchas de las cuales, también lo advertimos, siguen vigentes y en el caso de la legislación colombiana están perfectamente incluidas en el Código Civil, en el capítulo correspondiente, como si fuese, a mi juicio, una especie de calca de lo que los romanos dispusieron. Y hablábamos, si mal no estoy, también en la última clase, en relación con la manera como ese vínculo jurídico entre las personas y las cosas, que es lo que constituye un derecho real, se materializa en la invención, en la creación de los romanos. Y los romanos, dijimos, distinguieron dos formas principalmente, el llamado derecho de propiedad y el llamado derecho de posesión. Hay otros derechos, digamos, también de contenido real, a los que aludimos tangencialmente, como la hipoteca, la prenda, las servidumbres, es decir, derechos que una persona puede constituir sobre un bien, pero que son, digamos, en categoría o en extensión mucho menor que la propiedad y que, si se quiere, la misma posesión, porque las servidumbres, si bien dan un derecho de uso, no dan posesión. Las hipotecas, si bien, o las prendas, si bien constituyen un derecho de garantía, tampoco dan posesión sobre el inmueble. Simplemente es una garantía para la eventualidad en que la obligación que originó esa garantía se incumpla, el acreedor pueda satisfacer el crédito, porque tiene como garantía un derecho real sobre el bien frente al cual se ha constituido dicha hipoteca o dicha prenda. Bien, no estoy muy cierto si alcanzamos a hablar de la posesión, a detallar sus elementos, a decir de qué se compone y si de la propiedad y si es lo mismo. Ahí o el tema nos quedó en mitad de camino. No. Apenas su merced lo planteaba, doctor. Sí, bien. Entonces, de todas maneras, repasémoslo. Si ya lo hicimos, no sobra volver a repasar algunos de esos conceptos, digamos, un tanto determinantes, básicos del concepto de la posesión. Son temas jurídicos que, por supuesto, dan para mucho más desarrollo. Ustedes se ocuparán en su curso de Derecho Civil Bienes el semestre entrante de este tema, justamente de los derechos reales, y ahí verán, obviamente, con la extensión y de acuerdo a cómo hoy en día lo tenemos determinado, pues este capítulo de los derechos reales. Estoy simplemente enunciando el marco bajo el cual los romanos idearon o que les sirvió a los romanos como de presupuesto, de organización de todo el capítulo de lo que hoy se conoce como los derechos reales. Entonces hablemos en primer término del derecho de propiedad, que es tal vez el más extenso de los derechos, ¿no? En materia de amplitud, de disfrute. El derecho de propiedad es, pues, el derecho en ese sentido mucho más extenso. Creo que todos los presentes hemos tenido en mayor o en menor dimensión derecho de propiedad sobre algo. Sobre algo hemos tenido derecho de propiedad.
por intrascendente, por insignificante que nos parezca un objeto o una cosa, hemos tenido el derecho de propiedad. Y eso nos facilita comprender de qué se trata, y más que comprender, de sentir qué es el derecho de propiedad. Entonces, no tiene, pues, digamos, mayor complejidad asimilar lo que los romanos definieron por derecho de propiedad. Decimos que es el máximo derecho real, porque, máximo derecho real, por supuesto, que puede tenerse sobre una cosa, porque es un derecho que está integrado por 3 elementos fundamentales a juicio de los romanos, y siguen persistiendo esos elementos en el derecho civil hoy en día. Según lo previeron, según lo contempló la legislación romana, el derecho de propiedad tiene 3 ingredientes, 3 componentes, 3 preceptos que lo integran con carácter determinante o fundamental. 3 preceptos que deben, por lo demás, concurrir simultánea o coetáneamente, es decir, deben presentarse los 3 elementos, porque si no se acreditan en conjunto, pues puede desfigurarse y podemos estar hablando de otro tipo de derecho real. Entonces, esa es la característica. Les agradezco a los compañeros que tienen los micrófonos abiertos, por favor cerrarlos para que no nos interrumpa el desarrollo de la clase y, por supuesto, en el momento en que necesiten hacer un interrogante o formular alguna inquietud, pues lo abren para ese fin o ese propósito. Muy amables. Entonces decimos, se compone el concepto de propiedad en la legislación romana de esos 3 ingredientes, a saber, primero, lo que los romanos llamaron el ius utendi. Ius, ustedes saben que es derecho, utendi es uso. Ius utendi también solían decirle usus, usus de uso. Usus es el primero de los componentes. ¿A qué se refiere ese ingrediente o ese componente del derecho de propiedad? Al derecho que tiene de usar la cosa quien se reputa o quien se afirma como propietario de un bien. Es tal vez el elemento más trascendente del derecho de propiedad. Yo, si soy dueño de algo, si soy el propietario de algo, el primero de los derechos que me surge es el derecho a usar la cosa, porque de lo contrario no tendría sentido afirmarnos como propietarios de un bien o de un objeto cualquiera que él sea. El segundo de esos elementos es lo que también en términos latinos se denominaba el ius fruendi o frutus, el derecho a percibir los frutos que la cosa o el objeto o el bien producen. Entonces tengo en mi condición de propietario derecho a disfrutar de ese producto que el bien me genera. Pues si soy el propietario de un apartamento, no solamente tengo el derecho a usarlo, sino que lo puedo rentar o alquilar o arrendar y tengo derecho a percibir el fruto que de ese arrendamiento se me genera. Si soy el propietario de una finca en la que tengo unos cultivos, pues tengo derecho a percibir los frutos de los cultivos que dentro de mi propiedad se dan. El derecho a percibir los frutos, que en términos generales el bien o la cosa me produzca. Y el tercero de los elementos componentes del concepto de propiedad es lo que los romanos denominaban el ius abutendi o abusus, derecho de disponer de la cosa. Aquí hay que hacer una precisión para evitar confusiones. Cuando los romanos hablan del ius abutendi o del abusus, no hay que interpretar el vocablo abutendi porque o abusus, porque en una traducción literal un tanto incorrecta traduciría a otra figura. Es que el propietario puede abusar de la cosa. Y eso no es cierto. El propietario tiene derecho a usar, a disfrutar de la cosa, ¿sí? A disponer de la cosa, que es lo que este tercer ingrediente significa, pero no a abusar de la cosa, porque los derechos no permiten abuso. Se crearía una especie de antinomia, de contradicción, ¿no? Hablar de derechos, pero del derecho de abusar de la cosa. Entonces, la expresión abutendi o abusus que los romanos diseñaron o crearon como un componente del concepto de propiedad no se debe interpretar en el sentido de que yo pueda abusar de una cosa, no. El sentido de la expresión abutendi o abusus, decimos, es el derecho a disponer de la cosa. En ese orden de idea, yo lo puedo arrendar,
lo puedo prestar, lo puedo regalar, lo puedo donar, lo puedo vender, por supuesto. ¿Sí? Es decir, puedo disponer del bien que a bien tenga. Puedo construir sobre el lote, puedo tumbar el edificio, volver a hacer otro, puedo construir una piscina, puedo quitar la piscina, hacer un potrero, lo que ustedes quieran. Tengo el derecho a disponer de la cosa. Los tres elementos, insisto, deben concurrir, entre otras cosas porque están profundamente integrados. Es muy difícil hablar del jus usus o del jus frutus o del jus autendi si no se entienden en conjunto los tres ingredientes, pero por supuesto que son tres componentes que perfectamente se pueden percibir o vislumbrar, como dijeron los romanos, un tanto por separado, de manera un tanto aislada. Ahora, es importante también precisar que los romanos, si bien concibieron el derecho de propiedad, lo protegieron, le dieron una garantía al derecho de propiedad, fue piedra angular de la sociedad romana. Bueno, el derecho de propiedad ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, desde cuando las sociedades primitivas, recuerden ustedes que utilizábamos un concepto en clase, se desmoronaron, y cuando decimos se desmoronaron es que cambia la cualidad que tuvieron las sociedades primitivas propiamente dichas y se introdujeron conceptos sociales como este de la propiedad. Desde entonces, por supuesto, tiempos milenarios, ha sido una piedra angular del desarrollo de todas las sociedades y ha sido el punto de conflicto, entre otras cosas, de las sociedades mismas, ¿no? La gran discusión sobre el derecho de propiedad privada como tal genera un conflicto de orden filosófico, político y por supuesto trasciende en el campo de lo económico. La propiedad define un modelo económico que es, por ejemplo, el modelo capitalista. El modelo capitalismo, hemos dicho, no es otra cosa distinta que la concreción en el plano económico de lo que conocemos como las doctrinas liberales clásicas. El liberalismo clásico, el que aboga por la libertad, por supuesto, plantea la libertad de empresa, la iniciativa privada, la libertad de comercio y el derecho a tener propiedad. Y sobre ese concepto se construye una doctrina económica que hoy en día conocemos como capitalismo, que es una expresión, digamos, de ese liberalismo clásico o tradicional. Desde luego, ha tenido revisiones, ha sido susceptible de ajustes, de controversias y el concepto de propiedad pues va teniendo algunas evoluciones a lo largo de los siglos. Pero desde los tiempos mismos de los romanos, decimos, los romanos, si bien protegieron la propiedad, no la concibieron tampoco como un derecho absoluto e ilimitado, con muchas garantías, por supuesto, y con prelación de la propiedad frente a determinadas circunstancias, pero aún así establecieron a la propiedad algunas limitaciones, ¿no? Establecieron algunas restricciones, es decir, algunas barreras hasta donde podía llegar en un momento dado el derecho de propiedad. Y entonces establecieron a título de ejemplo previsiones como estas, algunas de las cuales podemos decir que operan, si no exactamente, por lo menos en la idea inicial. Los romanos establecieron que los propietarios de predios colindantes no podían construir hasta la línea de frontera, de límite, de lindero como tal, sino que tenían que guardar en relación con la línea del lindero una cierta distancia. Una distancia que se calculaba, digamos, en algunos eventos de manera prudencial, pero hay alguna disposición en el derecho romano de que hablaba de una distancia de 2,5 pies, más o menos, en relación con la línea fronteriza. Me explico. Si aquí está la línea fronteriza, el propietario de este predio no puede llegar hasta la línea haciendo uso del derecho de propiedad, sino que tiene que llegar hasta 2,5 pies antes de la línea fronteriza y desde luego opera para el otro propietario, para el que está al otro lado. Como una manera de dejar un espacio libre entre los dos predios que evitara ciertos conflictos en el ejercicio del derecho de propiedad. Conflictos, por ejemplo, como los que se originaban de si yo tengo un árbol aquí en mi predio y el árbol se tuerce y los frutos caen sobre el predio vecino, ¿de quién son los frutos? Y se ha generado una discusión a lo largo de los tiempos. Los romanos en principio previeron y contemplaron que en ese ejemplo que propongo, los frutos eran del propietario del predio hacia donde los frutos se iban o caían. Es decir, el uno cultivaba y el otro disfrutaba del producto. Hoy en día se entiende que el propietario es el dueño del árbol en este ejemplo que propongo. Entonces, todo ese tipo de limitantes, insisto, esta es apenas una enunciación, es un ejemplo,
de algunas de las limitantes que los romanos establecieron al derecho de propiedad. Establecieron, por ejemplo, igualmente que las personas no podían, y es una medida que de alguna manera sigue vigente, traigo el término que coloquialmente se emplea, torcer, desviar, variar el curso natural de las aguas corrientes, por supuesto, ¿no? Porque se consideraba que eso beneficiaba a un conjunto de predios, además de algunas razones de carácter filosófico natural, en el sentido de que se estaba perturbando o afectando, digamos, la naturaleza en ese sentido y básicamente porque consideraban que era una manera de perjudicar los fondos vecinos. Entonces yo no puedo, el río pasa por mi predio, no puedo torcer el curso de esas aguas corrientes porque perjudicaría a los predios que igualmente se benefician de circunstancias como estas, del uso de las aguas corrientes. Los romanos contemplaron una figura, dijimos también en su oportunidad, que fue la figura de la expropiación. Para determinados eventos le daban prevalencia a un interés colectivo, a un interés social, a un fin de utilidad pública, diríamos hoy en día, y contemplaban la figura de la expropiación si la cosa, el bien, se requería con una finalidad enmarcada dentro de proyecciones de carácter social o de utilidad común. Entonces contemplaban la figura de la expropiación. El caso que comúnmente se pone es el de la construcción de vías, por ejemplo, ¿no? Una vía tiene que pasar por un determinado predio, pues, y no hay otra alternativa o es el camino aconsejable a diseñar o construir, pues obviamente se procede a la expropiación o obras de beneficio colectivo, como la construcción de acueductos, la edificación de una escuela, por ejemplo, hoy en día hasta de un escenario deportivo, en el entendido de la recreación también como un derecho fundamental. En fin, perfectamente en ese marco, hoy la expropiación es una figura contemplada, entre otras cosas, en la Constitución nuestra. Si ustedes miran el artículo 58, si mal no estoy, de la Constitución, pues ahí está contemplada la figura de la expropiación y con la advertencia expresa se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Bueno, ahí sigue el desarrollo. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Hoy en día contemplamos la figura de la expropiación y desde luego en las condiciones en que advierte la Constitución, con indemnización previa a quien resulte afectado con la medida de expropiación. Pero es una figura, que es lo que trasciende, que los romanos idean y como una manera de limitar el derecho a la propiedad privada. Establecieron también algunas limitantes para que ciertas personas en determinadas condiciones, sobre todo condiciones mentales o ciertas condiciones físicas, psíquicas también de pronto hoy en día, no le permita a la persona ejercer plenamente el derecho de propiedad, sino que ese derecho se deba ejercer por conducto de un tercero. Entonces se le nombraba un tutor, se le nombraba una persona que hiciera el manejo de sus bienes, por supuesto, obligado a rendir cuentas, a tener en orden el manejo de ese patrimonio que es ajeno, simplemente que está habilitado por cuanto no se le permite a ese alguien disponer libremente del derecho de propiedad por las condiciones que lo afectan. Una persona con afectaciones mentales pues no tiene capacidad para el manejo adecuado de los bienes que forman parte de su patrimonio, ¿no? Una persona, por ejemplo, los adictos al juego, en un momento dado pueden ser declarados como tal interdictos y privárseles de la disposición de esos bienes. En fin, los romanos contemplaron figuras y eventualidades de esa naturaleza como manera de restringir el uso, o mejor, el derecho de propiedad, que es, insisto, el más importante, el más amplio de los derechos previstos por la legislación romana. Me refiero de los derechos de carácter real. Bien, los romanos previeron también que no solamente se puede limitar, sino que el derecho de propiedad se puede extinguir, por supuesto. Se puede extinguir fundamentalmente porque operan algunos fenómenos
que afectan ese vínculo jurídico entre la persona y la cosa. Desde luego, la primera de esas razones es por la destrucción de la cosa desapareció, la cosa se extinguió, ya porque se desintegró, ya porque fue objeto de su consumo, si quiere, como tal se extingue, ya no soy dueño de la cosa que he utilizado y que en su carácter de fungible o consumible desaparece, pero pudo haberse destruido la cosa. Soy dueño de un recipiente de vidrio, se me cayó y se fracturó o se partió, pues por supuesto la cosa desapareció. El concepto general es que la propiedad o el derecho real sobre una cosa puede desaparecer o extinguirse primero, dicen los romanos, por destrucción de la cosa. El objeto desaparece. Segundo, porque la cosa puede dejar de ser objeto de propiedad particular. Es decir, soy dueño ejerzo el derecho de propiedad sobre un bien, cualquiera que él sea, pero por alguna disposición se restringe o se elimina el ejercicio de ese derecho de propiedad, y en ese orden de ideas, pues dejo de ser el titular de ese derecho. Es el caso, por ejemplo, que nosotros tenemos contemplado en el artículo 336, si mal no estoy, de la Constitución, que habla del régimen de monopolios. Por supuesto, no puede haber monopolios particulares en Colombia, sino monopolios de carácter estatal. Caso, por ejemplo, de la producción de bebidas destiladas, los aguardientes, no los puede producir sino el Estado. Ningún particular puede fabricar aguardientes, bebidas de carácter destilado, solamente el Estado lo puede hacer. ¿Lo puede comercializar? Sí, obviamente el particular puede comercializar, pero no puede fabricar. El Estado guardó para sí ese privilegio del monopolio en la producción de licores por razones varias, por razones de salubridad, por razones sanitarias, por razones fiscales o rentales, porque es una fuente de ingresos, de recursos a las arcas del Estado, en fin, por las razones varias. Entonces los particulares no podemos ejercer esa actividad. En la eventualidad en que ese negocio fuera lícito y tuviésemos fábricas productoras del tipo de licores que específicamente se impide ejercer por virtud de que el monopolio está consagrado en cabeza del Estado. Digo, si en la eventualidad, en gracia de discusión, tuviésemos una fábrica sobre ese particular y el gobierno decretara, o el Estado en términos generales decretara que eso es monopolio del Estado, pues por supuesto yo ya no puedo seguir ejerciendo derecho de propiedad sobre esos objetos. Naturalmente, en el ejemplo que planteo, pues esas disposiciones tendrán que contemplar la manera de indemnizar o de satisfacer los eventuales perjuicios que puedan causarse a quien viene ejerciendo una actividad lícita. Y así lo determina expresamente la Constitución en el artículo que indico. Imaginémonos, en gracia de discusión, que una actividad como el transporte aéreo, por ejemplo, que ejercen los particulares hoy en día, si estén todos quebrados, según vemos en las noticias estos días, pues es una actividad privada. Imaginémonos que mañana el Estado dijera el ejercicio de la actividad de transporte público aéreo solo y únicamente lo puede cumplir el Estado. Perfecto. Monopoliza para sí la prestación de ese servicio, pero a quienes están dedicados como particulares a esa actividad comercial, a esa actividad de servicio, debe indemnizárseles. Y advierte la Constitución que no podrán que no podrá materializarse ese monopolio mientras no se haya satisfecho a plenitud la carga o la compensación económica que se debe al particular que resulta afectado. Pues bien, volvemos al mundo romano. Los romanos contemplaron que las cosas son susceptibles de dejar de ser del dueño, es decir, se puede extinguir el derecho de propiedad particular porque la cosa pierda, se extinga, mejor, se determine por disposición estatal que la cosa deja de ser campo del dominio privado. Se saca, si se quiere, el bien del comercio. Finalmente, y esto pues tiene trascendencia, y aún así lo prevé la legislación civil nuestra, digo tiene trascendencia en Roma porque habrá de entenderse que para la época eso era de alguna manera frecuente, cuando los animales que habían sido, los animales salvajes que habían sido objeto de domesticación, regresaran a su estado natural, o al decir, volvieran al bosque, a la selva, qué sé yo, el animal recobrara su libertad, pues el propietario perdía el derecho que
tenía sobre ese bien. A título de ejemplo, alguien que le diera por domesticar y tener en su fondo, en su predio, un tigre, un león, qué sé yo, pues el león mañana o pasado mañana, o el lobo, como en el poema de San Francisco de Asís, decide regresar al monte, dice el poema, creo que es de Rubén Darío, porque no obstante que San Francisco lo civilizó, lo amansó y lo trajo a vivir en sociedad, la sociedad lo maltrató y el lobo decide regresar al monte. Pues bien, en un ejemplo de esa naturaleza, los romanos lo contemplaron, era usual dentro de los romanos, por eso lo regula, que también se extinguía el derecho de propiedad sobre esos bienes. Bueno, digamos que son los conceptos un tanto básicos o previos que los romanos establecieron en relación con el derecho de propiedad. Desde luego, esto tiene un desarrollo mucho más extenso. Buena parte de la normatividad civil no es cosa distinta que la regulación del derecho de propiedad. Previeron cómo se enajenan los bienes, cómo se pueden traspasar, cómo los bienes son susceptibles del derecho de sucesión por parte de quienes tienen condición de herederos cuando fallece quién es el titular del patrimonio, en fin, hay una regulación un tanto extensa, pero yo me limito aquí simplemente a anunciar los conceptos básicos que sirvieron para la ideación del derecho real como tal, pudiésemos decir, para materializar jurídicamente el derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, lograron estructurar que la propiedad que se ha ejercido de tiempos milenarios, decíamos hace un instante, finalmente en el análisis jurídico de los romanos, se integra, trasciende jurídicamente en cuanto a estos tres componentes que citamos inicialmente concurran o se den porque son los que determinan en su presencia coetánea la existencia del derecho de propiedad. El segundo de esos grandes derechos, dijimos, es el derecho de posesión. El derecho de posesión que los romanos contemplaron, por supuesto, y que tiene también algunas particularidades, algunas características. El concepto de posesión es un derecho de naturaleza real, repito, es un vínculo que se establece entre una persona y una cosa. De su denominación, posesión, se nos da ya el significado, o se puede inferir de alguna manera el significado que el vocablo posesión tiene. Y no es otra cosa que el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, sobre un bien, el reputarla como de su dominio, de su exclusivo derecho sobre esa cosa, pero es un derecho que se ejerce no solamente teniendo la cosa, disfrutando la cosa, sino con la intención de retenerla. Es decir, la cosa en principio no es mía, pero yo ejerzo sobre la cosa una actitud tal que la reputo como si fuera mía y además no reconozco frente a la cosa a ninguna otra persona con mejor derecho que el que yo sostengo tener sobre ese bien. Y por supuesto, de ahí se infiere también un tercer componente que es el derecho o el derecho, ¿no? el ejercer sobre ese bien o sobre esa cosa una actitud como si yo fuera el propietario de la cosa. Entonces descompongamos un tanto esos elementos que integran el concepto de propiedad. Dos grandes componentes, podemos decir, tiene el derecho de posesión, perdón, no de propiedad, sino de posesión. Los elementos del concepto de posesión son tres, ya los citaba anteriormente. En el concepto de posesión se dan fundamentalmente dos grandes elementos. El primero, dijimos, es un elemento de carácter objetivo o material, que los romanos denominaron el corpus. ¿En qué consiste ese elemento objetivo o material? Pues en el ejercicio que hace la persona de un control, el ejercicio de un poder físico material sobre la cosa o el bien que reputa como objeto del derecho real de posesión. Si yo no tengo la cosa, si yo no controlo la cosa, pues por supuesto no puedo decir que soy el poseedor de la cosa. Si no tengo el carro bajo mi dominio, si no tengo el carro bajo mi poder, si no tengo control sobre el carro, no puedo pretender alegar el derecho de posesión. Ese es el elemento primero, el elemento objetivo material fundamental para poder alegar o configurar el derecho de posesión. Es que yo tenga la cosa bajo mi poder. Yo tengo la cosa bajo mi poder. Yo llegué a un predio que estaba abandonado, tomé posesión del predio, lo ocupé y lo controlo.
estoy allá y tengo dominio de ese fondo, de esa heredad, de ese predio. Entonces, ahí materializo ese elemento del corpus o el carácter objetivo que ejerzo sobre el bien. Y el segundo componente es un elemento de carácter subjetivo. Subjetivo es lo que nace de la persona. El primero es lo que es externo, lo objetivo es externo, lo subjetivo es un tanto interno. Y ese segundo elemento de carácter subjetivo es lo que los romanos denominaban en su propia locución o aforismo latino el animus possidendi, es decir, el ánimo de poseer. ¿Y cómo se materializa o expresa? Pues es esa intención, ¿sí? Esa voluntad, esa afirmación que hace la persona que tiene de tener la cosa. De tener, no solamente, porque yo puedo tener la cosa. Claro, yo tomo en arrendamiento un bien, me lo entregan y yo controlo el bien. Y yo digo quién entra. Es más, le puedo prohibir al dueño del bien que entre a mi apartamento, a mi casa, cuando la tengo en arrendamiento. ¿Sí? Le puedo prohibir al propietario del bien. Y él podrá ingresar únicamente en las condiciones o en los términos o en las oportunidades en que yo le indique. Yo tengo el bien, claro, ejerzo control sobre el bien, sí, pero no tendría el segundo componente en la figura del contrato de arrendamiento, que es el elemento subjetivo, porque yo no puedo decir que ese bien es mío. No puedo afirmarme, no puedo asumir una actitud frente al bien que he recibido en arrendamiento como si fuese propietario. Es lo que el derecho llama ejercer sobre la cosa el ánimo de señor y dueño, es decir, de actuar frente a ese elemento, frente a esa cosa o frente a ese bien, como si yo fuese el propietario. Y cuando decimos actuar como si fuese el propietario, es hacer todo lo que al propietario normalmente le corresponde, todo lo que en ejercicio de los derechos que emanan de la propiedad podría hacer, es decir, percibir los frutos, disponer de la cosa en el momento dado. Eso es el elemento subjetivo, asumir una actitud frente al bien de manera tal que me repute como si fuese el dueño de ese objeto, de esa cosa o de ese bien. Y dijimos también, si mal no estamos, que los romanos concibieron clases diversas del derecho de posesión. En primer término, lo que ellos denominaron la posesión justa e injusta. Por la primera, por la justa, los romanos entendieron ese derecho que una persona constituía sobre un bien, sobre una cosa, cuando la hacía para sí, cuando la tomaba para sí, cuando ejercía sobre ella ese ánimo de poseer, ese ánimos possedente de que hablaron los romanos, cuando esa cosa sobre la que se ejercían esos dos elementos constitutivos del derecho de posesión se adquiría o se asimilaba a su patrimonio sin perjudicar a nadie. La encontró abandonada. Iba caminando y encontró un lote ahí abandonado y le dio por meterse y empezar a hacer uso del predio y finalmente va constituyendo el derecho de posesión. No hay aparentemente un dueño. Si existe un dueño, no se le está perjudicando porque él lo tiene abandonado, ha dejado de ejercer el uso y los elementos componentes. Puede que tenga el título, pero no ejerce en la práctica el derecho de propiedad como tal porque no lo usa, no disfruta del producido, no dispone del bien, lo tiene, digamos, en un estado un tanto de abandono. Entonces yo llego y ocupo el bien. O voy por la calle y me encontré un estilógrafo, qué sé yo, un celular. Pues yo tomo posesión de ese elemento, de esa cosa o de ese bien, sin perjudicar a nadie. En esa medida se llama posesión justa. En términos un tanto más jurídicos, los romanos decían posesión no viciosa. Hoy en día la palabra vicio todavía la utilizamos en el derecho para significar que la cosa tiene un defecto de carácter jurídico que afecta la legalidad de la cosa. Y hay que salir al saneamiento, dice el derecho civil nuestro, por quien tenga la carga de sanear ese vicio. Pero los romanos decían, pues el que adquiere posesión en esas circunstancias, pues la adquiere justamente, pero con el componente esencial es que se adquiera la posesión sin perjudicar, sin afectar a ninguna persona. Porque la segunda condición, o mejor, el segundo tipo de posesión es una posesión de carácter injusta, dijeron los romanos. ¿Y cuál es? Pues obviamente cuando yo me hago a la cosa perjudicando a quien tiene mejor derecho sobre ese objeto.
despojo del celular a mi vecino, ocupo el predio a la fuerza y lo saco, ¿sí? Con un arma lo bajo del carro, le quito la llave, yo tomo el carro y me voy con el carro y me lo llevo. Soy poseedor del carro, sí, pero ¿es poseedor de buena o de mala fe? Perdón, justa o injustamente. Soy poseedor injustamente porque me echo al dominio, al control de la cosa y pretendo ejercer sobre ella el ánimo del señor y dueño, valga decir, el ánimo es poseyente, de una manera injusta, porque ahí sí he causado un daño, un agravio a quien en un momento dado pueda tener mejor derecho sobre ese predio. Por supuesto, es lo que llaman la posesión viciosa. Bien, la segunda tipología o clasificación del derecho de posesión que hicieron los romanos es un tanto afín con la primera, es la posesión de buena y de mala fe. La primera posesión de buena fe es cuando yo creo, ¿sí?, que no hay nadie mejor, con mejor derecho que el que yo alego respecto del bien. Es decir, me afirmo que en tanto soy el tenedor o el poseedor de ese objeto, no hay nadie que tenga mejor derecho sobre ese bien. En ese sentido, estoy actuando de buena fe. Generalmente coinciden los dos conceptos, el de justa y el de buena fe, ¿sí? Pero son dos elementos de todas maneras distintas, porque una es la adquisición, la manera como adquiero, hacia lo que se refiere a la posesión justa o injusta, en tanto que la posesión de buena o de mala fe se requiere, se afirma es en relación con la manera como creo yo tener el derecho sobre ese predio, sobre esa cosa o sobre ese objeto. Entonces, de buena fe, cuando yo como poseedor creo que nadie tiene un mejor derecho que el mío sobre la cosa o el bien, ¿sí? Entonces, eso existe. Por supuesto, es poseedor de mala fe cuando se tiene la cosa, pero hay alguien que tiene un mejor derecho. Es el caso, lo hemos mencionado, del ladrón. El ladrón tiene la cosa, por supuesto, tiene la cosa. ¿Es poseedor? Sí, es poseedor. ¿Pero de qué calidad? ¿De buena o de mala fe? Por supuesto que es un poseedor de mala fe porque alguien que sobre ese objeto tiene un derecho mejor fundado y además un derecho con justo título, decimos hoy en día, es decir, un derecho justo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, los romanos hablaron, repito, en principio de posesión justa e injusta y hablaron también de posesión de buena y de mala fe. Estas clasificaciones no son ociosas, no son ahí ejercicios jurídicos por posar de abogados eruditos o sabiondos, ¿no?, o juristas propiamente dicho, como deriva del vocablo del derecho del lenguaje romano. No, por supuesto que de acuerdo al tipo de posesión que se ejerza, se generan efectos de naturaleza jurídica, porque el poseedor de buena fe, y además, aquí decía hace un instante, justa y buena fe son coincidentes, aunque refieren dos fenómenos distintos. El poseedor justo y de buena fe puede con el correr del tiempo llegar a convertirse en propietario de la cosa. Puede con el correr del tiempo llegar a convertirse en propietario de la cosa. Las legislaciones establecen unos términos de manera tal que, agotado ese término, y yo he ejercido durante ese periodo, qué sé yo, 10 años, de manera ininterrumpida, el derecho de posesión sobre la cosa y nadie se ha opuesto a que yo ejerza ese derecho de posesión, yo puedo terminar convertido en propietario de ese bien. Es lo que vemos con alguna frecuencia, por sobre todo en materia de fondos rurales, ¿no? Se ejerce el derecho de posesión y con el correr de los años, pues yo concurro ante la justicia, ante un proceso jurídico de esa naturaleza, y le planteo al juez, a través de una acción, que me confiera el derecho de propiedad sobre ese predio, porque lo he venido ejerciendo desde hace 15 años de manera ininterrumpida, he ejercido sobre ese predio todos mis derechos como si yo fuese el dueño, yo lo cultivo, yo lo cuido, yo lo he desarrollado, le he hecho potreros, le he puesto cercas, he construido, he edificado, toda la sociedad me reputa como dueño, yo pago los impuestos, yo estoy vinculado a la comunidad como propietario de ese bien. Es decir, puedo demostrar de 50.000 maneras cómo es el ánimo de poseer la cosa. Y en ese orden de ideas, pues finalmente la justicia protege el derecho a la posesión y puedo terminar por sentencia judicial
convertido en dueño, ya no en poseedor, sino en propietario de ese predio. Pero la condición sine qua non es que haya llegado al derecho de posesión en términos de justa y de buena fe. Porque de luego el derecho no puede amparar al poseedor injusto o al poseedor de mala fe. Sería un contrasentido que termináramos reputando al ladrón como el verdadero, legítimo y jurídicamente dueño de una cosa, porque desde luego sería el mayor de los contrasentidos de carácter jurídico. Ahora, unos efectos, digamos, un tanto colaterales pueden ser de otro orden, ¿no? O serían las siguientes eventualidades. Yo puedo efectivamente creer que tengo justo derecho de posesión y que además lo he adquirido de buena fe y concurrir a un proceso judicial como lo citaba anteriormente, pero en el curso del proceso o antes del proceso, si se quiere, me apareció el dueño o alguien, no necesariamente un dueño, sino otro poseedor anterior. Alguien que me alegue tener mejor derecho sobre el bien o sobre la cosa. Y entonces se genera una especie de conflicto, porque puede aparecer el dueño y decir, claro, no, yo dejé ese predio ahí porque yo me tuve que ir 20 años por fuera de la vereda porque me iban a matar, porque me secuestraron por cualquier X, Y o Z razón. ¿Sí? Y por esa razón me vi en la casi imperiosa necesidad o obligación de tener que dejar ese predio abandonado, por decirlo de alguna, para poner un ejemplo un tanto extremo. Pero yo me reputo y yo me afirmo, yo sigo expresando que soy el dueño y se traba un conflicto. Y en gracia de discusión, si ese conflicto fuese resuelto a favor de quien alega mejor derecho en relación con el que me manifiesta tener posesión y finalmente el fallo favorezca a quien afirma ser el propietario y lo demuestra con el título, con la escritura, con el registro del predio o con la forma jurídica, con la prueba como se determina quién es el propietario de un bien determinado. Yo puedo mostrar con la factura, mire, yo compré ese celular hace 2 años, hace 3 años, 4 años. Ese celular se me perdió, se me quedó en un taxi, ¿sí? O me lo robaron. Aquí está la factura, mira, se identifica la factura que yo soy el propietario de ese celular, si de eso se tratara. Pues obviamente demuestro que tengo mejor derecho sobre el bien que quien en un momento dado lo tiene. Yo lo llevo disfrutando hace 2 años, yo me lo encontré, estaba botado en una calle. Por supuesto, se trabaría un conflicto de tipo jurídico. Lo mismo puede ocurrir con un fondo, con una heredad, con una finca, con un inmueble en general. Entonces, decimos, de ahí se pueden derivar consecuencias, porque yo soy poseedor justo y de buena fe, pero puedo finalmente, en términos coloquiales, perder el pleito. Es decir, se le da mejor derecho, se le reconoce mejor derecho sobre la cosa a otra persona. ¿Qué ocurre en esa eventualidad? Primero, que yo como poseedor que fui justo y de buena fe, tengo derecho a que se me recompensen todos los gastos que yo hice o todas las inversiones que efectué en el predio, tendientes a su conservación, tendientes a mejorarlo. Yo edifiqué, yo hice unas obras de acueducto dentro del predio, yo traje los servicios de energía. Cuando yo llegué, señor juez, era un bosque y yo volví eso potrero, yo construí 20 potreros, le tengo cerca eléctrica, le hice bebederos, todo lo que ustedes quieran. Mejoré el predio, ¿sí? Además lo conservé, yo pagué los impuestos, señor juez, yo pagué todo lo que se puede derivar, todo lo que implicaba ejercer actitud de ánimo de señor y dueño, que me implicó derogación, yo lo puedo reclamar. Y como fui poseedor justo y de buena fe, el que alega tener mejor derecho y a quien se le benefició con la decisión judicial debe sufragar, debe reconocerme, debe compensarme esos gastos. Debe compensarme esos gastos. Al extremo, como lo dijeron los romanos y como se conserva en la legislación nuestra, que yo, si bien fui vencido en el juicio porque alguien me demostró mejor derecho, solo estoy obligado a devolver o a restituir el bien a quien se reconoció o se reputó como de mejor condición, de mejor derecho real sobre ese predio, cuando él me pague. Ah, no, que me devuelva la finca y entonces déjeme 10 años y yo con los 10 años yo voy a sembrar coco y dentro de 10 años cuando salgan los primeros cultivos de coco, entonces yo le pago lo que usted invirtió. No. La obligación es
que para entregar la cosa se me cancelen los derechos que me corresponden por razón de las inversiones que yo hice en mi condición de poseedor justo y de buena fe. Porque al contrario, obvio inferirlo, cuando el poseedor es injusto o de mala fe, jamás puede llegar a convertirse en propietario. Sería un despropósito del derecho que por la vía de acción judicial termináramos reconociendo, digo, al agresor, al ladrón, al violento, ¿sí? A quien me usurpó, me privó del derecho legítimo de ejercer propiedad o posesión sobre un bien cualquiera, terminará el derecho reconociéndole mejor derecho que el que yo puedo esgrimir sobre ese bien. Por consiguiente, al poseedor de mala fe, lo primero que hay que advertir es que jamás se puede convertir en propietario. Jamás se puede convertir en propietario. No impide que no haya unas argucias en un proceso judicial, qué sé yo, trampas, pruebas falsas, en fin, omisiones incluso. Incluso de quien tiene buen derecho incurrió en una omisión dentro del proceso y no pudo probar de manera suficiente su derecho. Pues bien, puede que la sentencia le salga adversa. Pero en principio, ese poseedor de mala fe o ese poseedor injusto, en cuanto se le reconoce a un tercero mejor título sobre esa cosa, debe, primero, devolver la cosa. Segundo, devolver todos los frutos que la cosa le proporcionó, de los cuales se aprovechó. Entonces resulta que yo tomé el predio de mala fe y había un cultivo de palma africana, ¿sí? Yo lo exploté, yo me enriquecí, me beneficié con el producido de ese cultivo, me dio miles de toneladas de fruto decoroso, como dicen los palmicultores, lo vendí, por ese concepto recibí tantos millones de pesos. Pues bien, estoy en la obligación de revertir a quien tiene mejor condición por haber sido yo poseedor injusto o de mala fe, de revertirle a quien demostró el mejor título, justo y de buena fe, que el valor total de los producidos de ese predio. Digo que cuando soy poseedor de buena fe o justo, no estoy obligado a revertir. Pero me pueden decir, sí, pero es que usted durante 10 años explotó el predio y obtuvo utilidades por tanto valor. Correcto. Ahí es donde digo y quiero significar juega papel la condición de justo, de buena fe, de injusto o de mala fe. Porque si he sido poseedor justo y de buena fe, no estoy obligado a devolver el valor de los frutos. Pero si es la eventualidad contraria, sí estoy obligado a darle a quien tiene mejor derecho todo el producido de esos predios. Tercera condición o tercera consecuencia que se impone al poseedor de mala fe o al poseedor injusto. No tengo derecho a que se me recompense todas las inversiones o los gastos en que incurrí para la conservación o el desarrollo del bien o de la cosa. No, que fue que yo le cambié al celular tal cosa, la pantalla, qué sé yo, y entonces eso valió 200.000 pesos. Listo, los perdió porque usted adquirió el bien fue robándose, no tengo por qué reconocerle, ¿sí? Lo que usted hizo en el bien. O me sacó a la fuerza de la finca. Llegó con un batallón de matones y me sacó y tomó posesión de la finca. Y sí, usted como tenía recursos, por supuesto, le construyó una casa muy moderna y le hizo piscina y le arregló potreros y le optimizó, digamos, todos los establos y todo lo que quiera, ¿sí? Y tecnificó los cultivos, perfecto. Pero como fue poseedor de mala fe, no está obligado el que tiene mejor derecho a restituir el valor de esas inversiones, lo que sí ocurre cuando el poseedor es justo y de buena fe. Entonces, por eso decimos, son consecuencias que derivan de la calidad de posesión que se pueda tener sobre esa cosa, sobre ese objeto, sobre ese bien. Por manera que ahí hay, pues, y se derivan otro tipo de consecuencias. Aquí enuncio tal vez las más trascendentes que los romanos distinguieron, ¿no? Es como qué consecuencias generaba el ser poseedor en una o en otra condición. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en relación con este tema? ¿Ninguna? Bueno, bien. Hablemos ahora, dejemos ahí, cerremos con la presentación de esos conceptos básicos e iniciales, el estado de las cosas.
Y abordemos ahora el tercero de los grandes estados, de los grandes regímenes, de los grandes sistemas de orden jurídico que los romanos idearon. Y aquí nos vamos a referir a lo que la sociedad romana llamó el derecho de las acciones o el estado de las acciones, en términos más precisos, en el lenguaje romano. Los romanos hablaron de estado. Ya sabemos qué significa el término estado. El estado de las acciones. Y aquí digamos en primer término lo que hemos referido también frente a los demás tipos de estado. Los romanos tuvieron una gran creatividad jurídica. Y en este caso una creatividad jurídica que no se limitó simplemente a crear un sinnúmero de derechos en materia de régimen de personas o en materia de derechos frente a las cosas, sino que también los romanos entendieron que era necesario idear un conjunto de vías o de instrumentos, de acciones, como ellos lo denominaron, para que las personas pudiesen reivindicar sus derechos en la eventualidad en que fuesen afectados o fuesen desposeídos del ejercicio legítimo de esos derechos. Los romanos entendieron, como lo comprendemos perfectamente, que nada sacamos con afirmarnos propietarios o tenedores de un derecho sobre algo o de una condición jurídica que nos beneficia si no tenemos manera de defenderla, de reivindicarla en la eventualidad en que hayamos sido despojados de ese derecho. ¿Sí? ¿Qué saco con decir que yo soy propietario de algo si no tengo manera de reivindicar el derecho de propiedad sobre un objeto cualquiera? Entonces dijeron los romanos, para poder materializar todos estos derechos, hay que diseñar unas formas a través de las cuales las personas puedan reivindicar, hacer valer, insisto, materializar, si ustedes lo quieren, o realizar sus derechos cuando quiera que ellos sean objeto de una afectación, de un agravio, de un menoscabo, de una actitud proveniente, por supuesto, de un tercero que lesione el ejercicio legítimo y válido de los derechos que tengo sobre algo. Entonces, empiezan a construir unos mecanismos, unas formas de actuar que ellos llamaron el derecho de las acciones, que como es característico en la historia del derecho romano, va evolucionando en una historia de siglos, ¿sí? En una historia de siglos. Ya hemos podido entender cómo figuras en materia de estado de personas o de estado de las cosas que se concibieron en los tiempos de la monarquía, que son los primeros tiempos de la historia de Roma, son perfectamente distintas a las figuras a las que se llega en las épocas del derecho, al desarrollo que adquiere el derecho en las épocas del imperio. Código de Justiniano, por ejemplo, que es la más grande construcción jurídica de los romanos, la más grande codificación, pues por supuesto se da ya en los términos del imperio, es el emperador Justiniano quien la hace. Entonces, también a lo largo de los siglos, lo que ellos concibieron como derecho de las acciones se va evolucionando, va perfeccionando, se va ajustando, digamos, a las nuevas realidades, se va refinando jurídicamente, si usted me permite esa expresión. Es obvio entender que en sus comienzos el diseño de todas estas acciones era un tanto rudimentario, un tanto simple, y con el correr del tiempo pues se va haciendo un tanto más compleja en la medida en que se va depurando, se va tecnificando. Desde luego, todas esas mejoras, todas esas modificaciones en el propósito de atinar en la consagración de un mecanismo de acciones para reivindicar los derechos. Quiero aquí hacer la siguiente precisión. Los romanos no hablaron de derecho procesal, ni de procedimientos como tal, o de derecho procedimental, término que hoy en día nosotros utilizamos. Esas expresiones de derecho procesal, de derecho procedimental, pues, y si se quiere, de proceso como tal, son expresiones ya mucho más modernas, corresponden ya a construcciones lingüísticas de juristas ya de nuestro tiempo. Los romanos hablaron fue de derecho de las acciones, ¿sí? De derecho de las acciones. Ellos no hablaron, no utilizaron la palabra derecho procesal, no. Ellos hablaron fue de derechos de las acciones. Claro, ¿a qué va también la advertencia? No solamente a distinguir los términos que usaron los romanos y la diferencia en relación con lo que hoy en día utilizamos, sino también a significar que en el fondo el fenómeno puede ser el mismo, porque el derecho de las acciones, finalmente como el derecho procesal que ustedes, o que hoy en día conocemos, que ustedes
van a conocer a lo largo de su formación profesional, pues finalmente lo que indica es todo un contenido de normas tendientes a regular cómo se pueden reivindicar, cómo se concurre a exigir que se aplique justicia, cómo se concurre que se me proteja en un derecho, se me reivindique, cómo demando finalmente que un juez me reconozca o me declare un derecho cualquiera que él sea. En el fondo, pues lo que hoy llamamos derecho procesal fue lo que los romanos en su momento llamaron derecho de las acciones. La diferencia es más de nominativa, valga decir, en la manera como denominaron en su época los romanos este tipo de procedimientos, dijeron fue derecho de las acciones. Hoy en día hablamos de derecho procesal, pero en el fondo pues hay obviamente coincidencia de objeto y de finalidad en el tema que se reguló por los romanos y que hoy en día regulamos de igual manera. Entonces, hagamos una muy rápida presentación de estas acciones que los romanos consagraron. Es obvio entender que en los primeros tiempos de las sociedades, y Roma no escapa también a conceptos de tipo primitivo, y aún a conceptos de tipo primitivo ya en Roma, bajo la época de la monarquía, pues las acciones no eran todavía muy limitadas, muy simples, muy complejas, perdón, muy tenues, no complejas, sino tenues, razón por la cual los romanos en algún momento de su historia, insisto, obviamente de su primera parte histórica, tiempos de la monarquía, y si se quiere, pues obviamente las fases anteriores a la monarquía, donde era una Roma todavía muy primitiva, contemplaban que era legítimo, cuando hablamos de legítimo estamos diciendo, era legal que existiera justicia por mano propia, Y entonces convalidaban cierto tipo de procedimientos, a veces de carácter violento. Convalidaban, por ejemplo, que el acreedor pudiese sobre el deudor ejercer acciones un tanto violentas cuando él presentía que no le iba a pagar o que iba a huir para no pagarle. ¿Por qué huían los acreedores? Recuerden, una de las consecuencias del derecho antiguo, se volvía esclavo. Se volvía esclavo si finalmente no saldaba la obligación o la deuda. ¿Sí? Por eso el deudor muchas veces decía, no, pues yo no puedo pagar, pero yo esclavo sí no me voy a volver, hacia maleta y arrancaba. Entonces se convalidaba como costumbre. También tengan presente que el derecho es primeramente consuetudinario, se convalidó a título de costumbre o con fundamento en la costumbre que el acreedor pudiese ejercer una especie de justicia propia por su propia mano y podía tomar en ocasiones incluso acciones violentas que se reconocían o se reputaban como legítimas, porque estaba defendiendo, digamos, unos derechos o reivindicando el ejercicio de algunos derechos que me despojó del predio de una manera injusta o violenta, legitimaba mi reacción. Profe, ¿y eso tendría una vigencia o lo podía perseguir para toda la vida? Ese tipo de derechos. Digamos, el acreedor que se fue y que se fue a convertir esclavo, para convertirse esclavo tiene una vigencia o, digamos, cualquier momento lo pueden capturar durante toda su vida. No conozco la verdad que tuviese un límite puntual sobre ese tipo de derecho que se configuraba, ¿no? Entonces, la persona realmente tenía que huir, digamos así, por lo menos por algún tiempo. Es probable, porque los romanos también concibieron en sus figuras jurídicas la figura de la prescripción, ¿sí? La figura de la prescripción en materia de acciones, ¿no? En materia de acciones, y de ahí puede derivarse que en relación con la posibilidad de ejercer ese tipo de derechos existiese finalmente por razón del tiempo alguna limitante. Si en 10 años no lo pudo, por citar un ejemplo, no lo pudo hacer esclavo, pues se extingue el derecho. Las obligaciones y los derechos siempre en ese espacio tienen, digamos, un término, no son indefinidas, no son ilimitadas. Hay un principio del derecho que dice que no hay obligaciones irredimibles, es decir, que nunca puedan cesar. Normalmente cesan con el pago y normalmente cesan también con el tiempo. Si en un tiempo determinado no se hizo efectiva la obligación, ella se extingue, prescribe la obligación. Es más, puede prescribir los efectos de la sentencia, ¿no? La sentencia pudo haberme condenado a pagar una determinada suma como consecuencia de una obligación que no cancelé oportunamente, pero
los efectos de esa sentencia también, con el correr de un tiempo, cada estado lo determina, cada legislación, es más para, de manera casi que puntual, frente a determinadas situaciones, las legislaciones establecen esos términos de vigencia, ¿no? En materia penal, por supuesto, existe. Fui condenado a 20 años de cárcel. La sentencia quedó en firme y comienza a contarse a partir del momento en que la sentencia quedó en firme el término de prescripción de 20 años, creo que es. Si en los 20 años no fui capturado, a los 20 años y al día siguiente puedo venir y pretender reivindicar, alegando que la sentencia prescribió y por consiguiente no tiene ningún efecto práctico ya sobre la persona. Es probable, señor Rueda, creo que es su apellido, que exista un límite por concepto de la prescripción, pero no sabría en este momento decírselo con puntualidad a qué término se reducía el ejercicio o la posibilidad de ejercer ese derecho. Lo cierto es que existían figuras de justicia por mano propia, eventualidades como esa, ¿no? La eventualidad decía también de recuperar un predio del que había sido, o una cosa cualquiera, no necesariamente un predio, del que fui despojado injustamente. El bandolero vino y me sacó esta noche de la finca, pues yo llegaba mañana con mi familia armados y sacábamos al bandido y se legitimaban procedimientos y las consecuencias un tanto violentas que de ahí pudiesen derivar. Porque no se toleraba la usurpación, entendía la usurpación como la manera arbitraria, violenta, abusiva de hacerse al ejercicio de un derecho sobre un bien cualquiera. Entonces, eso lo tenían perfectamente claro por algún tiempo, insisto, por sobre todo en los primeros tiempos de la historia de Roma, y fueron formas y figuras jurídicas que aún bajo el modelo de la monarquía alcanzaron a tener una gran vigencia. Pero ya lo advertía, Roma va evolucionando jurídicamente. El derecho romano se fue humanizando de una parte y se fue tecnificando en su contenido y en sus formas eminentemente jurídicas. El derecho va ganando una técnica, el derecho se va elaborando, esa es la grandeza. Por eso en Roma se habla de juristas romanos. Lograron ir decantando, purificando, digo yo, ir afinando, ir construyendo cada vez con mayor rigor jurídico, con mayor precisión jurídica, todas las figuras que ellos idearon. Pero eso es una tarea de siglos, por supuesto. Y figuras como estas de legitimar el ejercicio del derecho por mano propia, una manera de accionar para reivindicar un derecho. Me quitó la finca, pues yo voy mañana y con violencia recupero la finca. Eso, digo, fue legitimado en alguna época de la historia del derecho romano. Pero eso va evolucionando y en los tiempos de la República eso ya comienza a diluirse. Comienzan a generarse algunas restricciones, hasta cuando finalmente aparece en la historia de Roma un señor que se llama Octavio, el emperador Octavio, uno de los grandes emperadores que tuvo Roma, histórico. Entre otras cosas histórico porque Octavio, hasta donde recuerdo, es el emperador que más tiempo ejerció tal investidura, tal cargo. Octavio fue emperador cerca de 42 años en Roma. Él llega, si no nos falla la memoria, si el Alzheimer no nos ha afectado, llega a ser emperador de Roma por ahí en el año 27, 28 antes de Cristo. Y él es emperador hasta el año 14 después de Cristo. Es decir, estuvo 40 y pico de años fungiendo como emperador. Pero no solamente es trascendente Octavio en la historia de Roma por el hecho de ser el más longevo de los emperadores, bueno, longevo en tiempos de ejercicio del periodo, sí, el que más ha permanecido, el que más permaneció en calidad de emperador, sino porque fue un gobernante como tal realmente histórico, importante en Roma, un hombre que llevó muchos progresos a Roma, que cambió en muchos aspectos, digamos, la manera de pensar y el desarrollo, la evolución que tenía la sociedad romana. Cuando hablamos de, ustedes recuerden que dijimos que el Imperio Romano, que es la tercera fase de la historia de Roma, se divide en dos grandes periodos, ¿no? Digamos, la época del Principado, que es un imperio un tanto atenuado, y la época del imperio propiamente dicho, pues es Octavio quien de alguna manera comienza a sentar las bases para la construcción del imperio romano propiamente dicho. Pero Octavio tenía también, era un hombre en ese sentido un tanto equilibrado, tenía claridad frente al tema del derecho, y él propicia la introducción de reformas de carácter jurídico. Y Octavio se le reputa o se le atribuye a Octavio haberle
quitado, es decir, haber eliminado del derecho romano toda forma de justicia o de reivindicación de derechos por mano propia. Octavio consideró que eso no podía tener recibo y todas esas formas que por muchos siglos los romanos practicaron frente a determinadas eventualidades, digo, de justicia por mano propia, Octavio comienza a eliminarlas hasta que hace curso y carrera en la evolución del derecho romano, la eliminación de toda forma de justicia por mano propia. Y todo el que tratara de recuperar o de reivindicar, finalmente estábamos hablando de derecho, un bien, un derecho que reputa como tal, pues tenía que acudir a mecanismos de derecho, valga decir, a ejercer lo que los romanos llamaron el derecho de las acciones. Acaban con las posibilidades de ejercer justicia por mano propia, que se conservaban todavía para algunas eventualidades, y toda reivindicación, toda pretensión de alegar un derecho para sí, tenía que someterse al ejercicio de lo que llamaron el derecho de las acciones. Entonces, si alguien perturbaba la propiedad que yo tenía sobre un objeto, pues ya no era legítimo que yo procediera o reaccionara violentamente en la pretensión o en el propósito de recuperar el derecho de propiedad sobre esa cosa. Tenía que acudir a las acciones diseñadas por el derecho romano para que se me reivindicara el ejercicio de ese derecho. De ahí se desprenden un sinnúmero digamos, de consecuencias, si ustedes me permiten el término. ¿Cuál sería la primera? Pues que esa idea de que todo debe reclamarse y fundarse a través de unos procedimientos, de unas acciones, como dijeron los romanos, debe necesariamente tener una organización judicial. Porque si no hay una organización judicial, por mínima o elemental que ella sea, ¿ante quién concurro? ¿Ante quién voy para decirle que me proteja mi derecho? Cuando no había organización judicial, eso era lo que legitimaba. Un tanto la esencia de la figura de la legítima defensa, ¿no? Como no hay autoridad, como no hay presencia del Estado, pues yo me defiendo. Yo actúo por mano propia. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Pues cuando el ladrón me tiene con el cuchillo aquí sobre la pared de la esquina del barrio y me está requisando para despojarme mi billetera y los objetos, pues, personales que pretende robarme, pues si yo tengo cómo defenderme ahí, es legítimo que me defienda y es legítimo hasta que pueda eliminar la vida del ladrón, porque no hay quien me proteja, no hay autoridad, digamos, son formas un tanto rudimentarias como sobre las cuales se estructuró lo que hoy conocemos como la teoría de la legítima defensa. Desde luego, eso también ha tenido jurídicamente una serie de evoluciones y de concepciones, y hoy en día se entiende la legítima defensa de una manera no tan natural, no tan primaria. Pues bien, los romanos eso es lo que entienden, que no es posible para los romanos. Su ciudad, su imperio era el sinónimo de civilización romana, por eso conciben es que la gente tenga que actuar a través de derechos. Y entonces decía, la primera gran consecuencia que se deriva de esas concepciones es que hay que crear un sistema, una organización de carácter judicial que desde luego debe estar debidamente reglada. No puede quedar funcionando sobre los caprichos, las voluntades, las arbitrariedades de quienes formen parte de esa organización o de ese sistema judicial. Y entonces comienzan a diseñar no solamente instituciones, sino procedimientos. Entonces comienzan a escribir para ejercer una acción, para reivindicar un derecho, para pretender una declaración, cualquiera que ella sea, vamos a someternos a las siguientes reglas. Y es ahí Doctor, cuando... disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Dayan Méndez está pidiendo el favor que lo admita. Pero yo no lo veo aquí, lamentablemente. No sé ahí cómo poderlo... Ah, aquí sí ya me apareció. Gracias. Brian Alexis Méndez, sí señor, muy amable. Entonces digo, lo primero que ellos diseñan o que conciben es que hay que crear una organización judicial, ¿sí? Y que hay que configurar unos elementos a través de los cuales puedan ser viables el ejercicio de esas acciones. Y entonces, para ir puntualizando, los romanos determinan que hay necesidad de determinar como en primer término quiénes tienen lo que hoy llamamos la condición de partes en un proceso. Es decir,
a quienes se determina como los circunstantes, los protagonistas de un determinado conflicto de carácter jurídico. ¿Sí? ¿Quiénes son los intervinientes en una acción? Vamos a diseñar una acción para que se pueda reivindicar el derecho por parte de quien considere que está siendo objeto de vulneración. Entonces, lo primero que hay que determinar es, bueno, ¿y quiénes entran a formar parte de esa acción? Y es ahí cuando los romanos comienzan a precisar en términos jurídicos que hay una parte que se llama actor, que corresponde al demandante, es decir, a quien pide de la organización judicial o del sistema judicial, de los jueces o de los magistrados, el reconocimiento o la declaratoria de un derecho. ¿Sí? Yo voy para que se me reconozca que soy hijo de fulano de tal, listo. O voy para que se declare determinada circunstancia, que mi matrimonio es nulo, listo, así lo declara el juez. O que se declare que yo soy el dueño de un determinado inmueble y como consecuencia de la declaratoria que hace el juez se me reivindique el derecho a disfrutar del bien. Es decir, cada acción tiene una pretensión y cada pretensión puede corresponder o a una declaratoria o una acción ejecutiva, ahí no se declara nada. Ustedes demandan una acción ejecutiva y no se está diciéndole al juez que me declare que yo soy acreedor, no. El juez simplemente ya procede porque parte del supuesto de que en tanto existe un título ejecutivo yo soy el acreedor que ordena el juez. El juez declara que se me pague o que yo soy el dueño. No, el juez ordena que se pague. Entonces, puede variar la decisión del juez según sea la naturaleza del proceso y a cada proceso, según su naturaleza, digo, corresponde a un tipo de pretensión. Todo eso comienzan a estructurarlo los romanos. Entonces, lo primero que determinan es, debe haber un actor, el que demanda y le dan el nombre de actor. ¿Sí? El nombre de actor, la denominación que hoy en día seguimos utilizando, significa o expresa, y lo sigue teniendo dentro de nosotros igual sentido, a la persona que acude a pedir el reconocimiento. Valga decir, a quien tiene la calidad de demandante, dijeron los romanos. A quien concurre para que se le reconozca o se le declare un derecho. ¿Sí? Si se quiere en términos un tanto más expresivos. Es actor aquel que va a la justicia a pedir que se le aplique justicia. Inicia, promueve la declaratoria de un derecho a su favor o se le reivindique. Repito, eso ya depende del tipo de acción o de derecho sobre el cual estemos pretendiendo un reconocimiento. Desde luego, debe haber una parte en el otro polo. Los romanos a el demandado le dieron la expresión reus. Reus, ¿sí? Reus o demandado es lo mismo en el derecho romano. ¿Y a quién se tenía como reus? Pues a aquella parte o a aquella persona de quien se afirma o se alega, primero, que ha desconocido mi derecho, segundo, que no ha cumplido con los deberes que le asisten, por supuesto. No necesariamente una persona viola un derecho, digamos así, en el sentido literal, sino que puede haber incumplido una obligación que le asiste, con lo cual, pues obviamente la consecuencia es que se priva del ejercicio de un derecho. Entonces, yo demando, por ejemplo, a quien debe alimentos, al padre que debe alimentos a sus hijos. Ha incumplido la obligación de alimentar a sus hijos y es susceptible de una demanda, ¿no? Ha incumplido la obligación de pagar, pues es susceptible de un proceso de ejecución. Bien, entonces los romanos comienzan a definir los dos polos que son característicos en las acciones jurídicas y en las acciones romanas y por supuesto se mantienen hoy en día. Eso es un elemento indispensable, que se determine las condiciones de las personas que concurren a la justicia. El que va inicialmente a pedir que se aplique justicia mediante, hoy en día llamamos un escrito de demanda, y a quien se vincula al proceso porque contra él se dirige la acción, el reus. Sí, entonces demandaba a Pedro, se llama Pedro, venga Pedro, contra usted hay una reclamación de este orden, se le vincula al proceso y ese Pedro pues obviamente tiene derecho a ejercer también las alegaciones que sobre el particular considere pertinentes. Pero en Roma, por una buena parte de la historia del derecho romano, se consideró que a los procesos, en el ejercicio de las acciones, solamente y solamente
podían concurrir las partes genuinas, originales, valga decir, al proceso iba quien realmente era el perjudicado, con la acción, con la omisión de otro, y ese otro también debía concurrir a defenderse de manera directa, valga decir, ni el uno ni el otro podían tener intermediarios. Dicho en términos de hoy, no podían tener abogados. Los romanos no contemplaron inicialmente, cuando empezaron a diseñar las acciones, que alguien pudiera abogar por otro. ¿Sí? Que a Pedro le deben, pues es Pedro el que debe ir directamente y decirle al juez, ¿sí? Y no por conducto de un tercero. Y que el demandado de Juan, pues es Juan quien debe ir a concurrir en su defensa y no puede sustituirle esa misión o ese papel a un tercero. Eso, así fue el derecho romano en sus primeros tiempos, cuando comienza, digamos, a arreglarse, a idearse este tipo de derecho de las acciones, que repito, eso va evolucionando con el correr del tiempo. Por supuesto, llega un momento en que ya comienza a admitirse la posibilidad de que esas reivindicaciones o ese tipo de acciones fuesen ejercidas, o esas representaciones, por intermedio de terceros que tenían una formación jurídica. Los romanos entendieron que el derecho era un arte complejo, que exigía un conocimiento, una habilidad, una aptitud, y que en tanto era una actividad reglada, debía ser ejercida por quienes tuvieran formación sobre el particular. De ahí viene, prácticamente surge, digamos, la figura de los abogados. ¿Qué es lo que hacemos los abogados hoy en día? Pues en tanto tenemos una formación profesional, académicamente reconocida por el Estado, pues se nos permite abogar por terceros, porque quien no tiene esa formación, pues no puede ejercer la abogacía so pena de incurrir en una conducta abiertamente ilícita, como la medicina, como la ingeniería, es decir, todas las artes, las profesiones, digamos, están de alguna manera regladas, condicionadas a ciertas exigencias que el Estado procura. ¿Para qué? Para garantizar hoy en día, digamos, los derechos de las personas, no ser víctima de estafas, si se quiere, o de engaños, o llevarlo por caminos que no, finalmente no conduzcan a lo que él quiere, que es proteger o reivindicar un derecho determinado. Porque una persona que no conozca cómo se hace una demanda, pues mal podría comprometerse seriamente, honesta, lealmente en la presentación de una demanda. Claro, puede tener habilidad para convencerme y como tal yo saco mi billetera y le doy el anticipo para que me presente la demanda, pero si no sabe hacer una demanda, pues seguramente o no la hace, o si la hace le quedó mal hecha, lo cual significa que yo pierdo el pleito. Bueno, bien. Entonces los romanos inicialmente conciben es eso. No hay grados de representación. Usted es el demandante, usted mismo promueve la acción y usted es el demandado, a usted mismo le toca sostener la acción que en su contra le fue propuesta. Con el correr del tiempo, los romanos comienzan a introducir algunas modificaciones a este tipo de representaciones, ¿no? Ellos entonces empiezan a advertir que hay algunas situaciones que son un tanto extremas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los menores. Entonces dicen, ¿cómo va un menor a concurrir? ¿Sí? Un menor que es propietario por virtud del derecho de herencia en un conjunto de bienes. Pues ese menor, ¿cómo va a concurrir a un proceso a defender su patrimonio? Pues entonces ese menor tiene un tutor, entonces el tutor puede abogar o intervenir como si fuese el menor. Entonces comienzan a abrir ciertos espacios. Lo mismo, bueno, en general cuando las personas tienen tutores, personas que tenían afectaciones mentales, decíamos hace un instante, algún tipo de incapacidades, pues se les designaba un tutor y esa persona actuaba en representación de quien tuviese esa condición. Y ahí van ejerciendo, digamos, empiezan a abrir la compuerta para que finalmente evolucionemos hacia llegar a admitir que terceros pueden representar a las partes originales en una controversia de carácter judicial. Los romanos, que también diseñaron lo que hoy llamamos acciones populares, entendieron que los ciudadanos, en tanto eran titulares de derechos, digamos, de carácter colectivo, pues podían abogar por terceros. Y en ese orden de ideas fueron admitiendo ese tipo de figura. Los romanos advirtieron también, por ejemplo, a propósito de la esclavitud y a propósito de algo relacionado con el interrogante que me formulaba antes el señor Rueda,
Los romanos entendieron que había personas, bueno, nosotros decimos personas, que había seres para los romanos que podían reivindicar el derecho a la libertad. Recuerden ustedes que una de las maneras de reivindicar el derecho de libertad era cuando el propietario del esclavo, el amo, lo abandonaba. Transcurrido determinado tiempo, podía el esclavo reivindicar la libertad porque fue objeto de abandono por su amo. Cuando muchas veces se encontraban en enfermedades terminales, también los abandonaban. ¿Para qué mantener una cosa que no me produce sino gastos? En fin, entonces el derecho romano entendió que un tercero podía reivindicar la libertad de ese esclavo mediante una figura que denominaban el adsertor libertatis. ¿Sí? Entonces un tercero podía ir y decirle, señor juez, mire, allá en la vereda El Hoyo está un esclavo que lo fue de tal propietario y lo abandonó. Allá lo dejó tirado, allá permanece, está enfermo, no sé qué, ya ha transcurrido el tiempo suficiente. En nombre de él solicito que lo declare libre. Y eso podía efectivamente darse. Pero los romanos fueron abriendo, cito este título a título de ejemplo, todo este tipo de figuras, fueron abriendo la compuerta para ir admitiendo que hay casos en los que se va justificando la existencia de terceros que actúen en representación de las verdaderas partes del conflicto. Otro caso también que viene a mi memoria es el caso de los funcionarios de Roma que eran designados en misiones oficiales. ¿Sí? Se iba en cumplimiento de una misión oficial. Entendieron los romanos que esa ausencia obligada por razón de la misión oficial al que estaba cumpliendo no le permitía o reivindicar un derecho o defenderse de una acción que contra él se propusiera. ¿Qué entendemos por misión oficial? Pues el cumplimiento de actividades de lo que podríamos decir son propias del Estado. ¿Sí? Se me designó funcionario del Imperio Romano o de Roma en el África. Entonces me fui para el África. Por supuesto, puedo ser en Roma víctima o sujeto de una acción judicial. Y en ese orden de ideas, como no estoy, pierdo el derecho a defenderme. Entonces los romanos dijeron, no, en ese caso se puede permitir que un tercero intervenga en representación de esa persona. Y esta figura es más común de lo que se piensa, porque ustedes saben que Roma fue una sociedad guerrerista, una sociedad de ejércitos. ¿Y de qué ejércitos? Ejércitos muy fuertes, muy bien armados, realmente de un gran desarrollo en términos militares, pero además ejércitos numerosísimos, de miles y miles y miles de integrantes de las tropas romanas. Y entonces el romano se iba, salió, decimos hoy en términos militares, en campaña, pero no era campaña de 2, 3 meses, ¿no? A la montaña 2, 3 meses y regresa a descansar a la base militar, no. Se va para el África, se va para la península ibérica, se va para el Asia. Se demoraban años en volver. Se entendía que estaba en cumplimiento de una misión oficial y todas esas circunstancias fueron posibilitando que los romanos entendieran que frente a esa eventualidad había que admitir la posibilidad de que un tercero actuara en representación de esa persona. Y así, con el correr de los siglos, el derecho romano fue admitiendo esa posibilidad. Pero además, en la medida en que se va tecnificando, se va haciendo refinado, se va haciendo, digamos, más especializado el ejercicio del derecho, el conocimiento del derecho, ya pasamos, digamos, del sentido común de que habla la gente, ¿no? A un conocimiento técnico, ¿Cómo reivindico mi derecho? Pues tengo que tener un procedimiento para hacerlo. Y ese procedimiento está sometido a unas normas y a su vez esas normas se envuelven en una técnica jurídica que solo quien las conoce las puede ejercer, digamos, en debida forma. Si uno abre el Código de Procedimientos, bueno, el Código General del Proceso, en mis tiempos era el Código de Procedimiento Civil, hoy hablamos de Código General del Proceso, pues ahí encuentra requisitos para presentar la demanda. En mi época de litigante eran como 14 requisitos para presentar una demanda. Yo no sé, pues me imagino que se conservan en buena parte, que debe designarse el actor,
que debe designarse el demandado, que debe decirse dónde viven, que el domicilio, que debe decirse qué es lo que se pretende de manera puntual, que debe señalarse de manera puntual los hechos en los cuales se funda la demanda, que debo decir cuál es el concepto de violación, que debo, bueno, poner las direcciones de las notificaciones, toda una cantidad de requisitos y de formalidades que quien no las conozca, pues por supuesto, incurre en una falencia procesal que puede terminar en grado sumo adverso, es decir, perdiendo el proceso, perdiendo el pleito, porque la otra parte puede replicar respondiendo, como llamamos hoy, excepcionando, diciendo, hay indebida demanda, señor juez, por consiguiente, rechace la demanda, y significaría en un momento dado poder llegar a perder el proceso, es decir, frustrar la reivindicación de un derecho, así se tenga el derecho, pero una omisión de una formalidad de esas, repito, por eso es que se exige que el ejercicio del derecho como tal únicamente puede hacerlo las personas que están calificadas profesionalmente para ello. Entonces decimos, los romanos con el tiempo fueron entendiendo y finalmente llegan a crear o a establecer la posibilidad de que efectivamente terceros puedan abogar o intervenir en los procesos judiciales asumiendo la representación de quien tiene la condición de actor o de quien tiene la calidad de reus. ¿Sí? Entonces admitieron, sí señor, esto se volvió ya un arte de saber derecho que únicamente quienes tengan esa formación o esa versación pueden ejercerlo. Sí. Entonces, hoy en día, la generalidad de las acciones judiciales pues están matizadas de esa misma característica. Hay excepciones, hay acciones que se permite que la persona las pueda ejercer en causa propia, pero hay otras que requiere el derecho de postulación, es decir, de constituir abogado. Pues los romanos van entendiendo eso, digo, y entonces comienzan a crear esa posibilidad, abren esa posibilidad y crean dos figuras o dos denominaciones. La figura del cognitio y el procurator. ¿Sí? A quienes si bien se les permite, actuar a nombre de estas personas, ¿sí? Se sabe y se les admite que actúan a nombre de terceras personas, pero los romanos dijeron, en cuanto esos representantes intervengan, ellos asumen las consecuencias del proceso. Valga decir que si yo entro a representar a una cualquiera de las partes, la sentencia sale contra mí. Si yo gano el pleito, me lo gano en términos literales yo, ¿sí? Y si pierdo el pleito, en términos literales, lo pierdo yo. Claro, los romanos idearon unos mecanismos para que el cliente, por decirlo en términos de hoy, pueda reivindicar frente a su vocero o su representante la restitución de las cosas, o para que el abogado que perdió el pleito finalmente haga valer que quien debe asumir la responsabilidad es quien era su representado. Pero los romanos dicen, bueno, venga, ya que ustedes quieren intervenir y se necesita que intervengan, entonces pueden intervenir, pero las consecuencias del proceso quedan en cabeza de ustedes. Por manera que asuman esas responsabilidades. Y por supuesto, así funciona por algún tiempo el derecho romano. ¿Por qué razón llegan a establecer ese tipo, digamos, de requisitos o de consecuencias o de formulaciones un tanto extremas? Porque los romanos fueron muy celosos, quisieron el arte del derecho. Y lo que se cuida, lo que se quiere se cuida, dice por ahí un dicho. Y así como quisieron el derecho y soñaron con el derecho como un instrumento para hacer justicia, pues crearon mecanismos para cuidar la pureza y la transparencia en el ejercicio del derecho. Y entonces ellos lo que quisieron fue preservar el ejercicio de las acciones de situaciones como la formulación de acciones temerarias, ¿sí? Como la presentación de acciones que no tengan ningún fundamento, que antes que pretender reivindicar un derecho, por ejemplo, pretendan causar un mal a la otra parte, ¿sí? Que demando que me pegó y resulta que no me había pegado, jamás me pegó, ¿no? Las demandas que a veces se presentan, los procesos, no, que fue que me violó, listo. ¿Sí? Resulta que no hubo tal violación, sino que afirmó
en esos términos para causarle un mal, un desprestigio, qué sé yo, que se robó, resulta que no se ha robado. Entonces, los romanos dijeron, para evitar acciones temerarias de ese orden, porque los romanos, repito, fueron muy celosos del derecho, fueron muy cuidadosos, pretendieron dignificarlo, cuidarlo, crearle barreras. Entonces dijeron, para evitar que haya acciones temerarias de esa naturaleza, pues el que se meta al proceso debe asumir esas consecuencias. Si yo presento una demanda, pues asuma esas consecuencias. En segundo término, pudiésemos decir que se crean ese tipo de acciones para evitar que se manipulen los procesos con pruebas falsas o con pruebas no idóneas, ¿no? Con pruebas que no conducen, se vuelven más especulativas que ciertas. Entonces, todo eso lo reglamentan y ellos encuentran que la manera de evitar, y yo creo que si eso existiera hoy en día, primero no habría el número de procesos que existen en los juzgados, que son miles y miles de millones de procesos que ya no dejan andar a la justicia, ¿sí? En segundo lugar, pues habría de pronto sí un mayor grado de transparencia en el ejercicio de la actividad profesional, ¿no? Porque como hoy en día el cuento es demandemos a ver qué pasa, pues por supuesto, ese no puede ser un criterio para promover acciones judiciales, para pedir o concurrir a la justicia, porque la justicia no es un objeto de juego, ni es un objeto de irrespeto. Cuando ustedes vean ética profesional van a encontrar en el Estatuto del Abogado una serie de prescripciones, de normas, que son todas muy rigurosas en la manera como los abogados debemos actuar en el ejercicio de nuestras responsabilidades profesionales. Y eso viene de la concepción ética que los romanos implementaron en relación con el ejercicio del arte del derecho. Entonces dijeron, listo, todo eso es posible, pero entonces ustedes admiten, ustedes asumen las consecuencias de esos procesos, ¿sí? Las acciones dilatorias que hoy en día, por ejemplo, son muy evidentes, ¿no? 3 años el juez tratando de que haya una audiencia para juzgar al procesado y la defensa esgrimiendo todos los días que estoy enferma, o el cliente todos los meses cambiando de abogado y por consiguiente el señor juez, como designó un nuevo abogado, entonces tiene que darle 6 meses para que conozca el proceso, y jugando a tácticas dilatorias, buscando prescripciones, buscando, pues, qué sé yo, argucias de carácter profesional, pues son faltas contra la administración de justicia. Frente a todo eso fue que los romanos dijeron, listo, venga, pero el que no crearon un derecho disciplinario como existiría hoy o como existe hoy. Lo que dijeron fue, usted asume las consecuencias del pleito, por manera que si se mete aquí, tiene que hacerle frente a esas situaciones. Ahora, eso también va evolucionando con el correr del tiempo, con el derecho romano. Finalmente, pues se admite que es un abogado como tal, es un representante que no tiene por qué asumir esas consecuencias, pero estoy describiendo cómo va evolucionando en materia de acciones el derecho romano. Por eso decía al comienzo del tema, pues hay que ver todas estas apreciaciones en una evolución de siglos y siglos, ¿no? 15, 16 siglos, que es la historia, digamos, de Roma. Bien, los romanos conciben también la figura de los magistrados y los jueces. Magistrados y jueces son dos instituciones un tanto distintas, son diferentes a la luz del derecho romano. Pero voy a dejar para la próxima charla la clase de hoy en 8 días. A propósito, hay que tener claro cuándo vamos a hacer la evaluación final. Si va a ser el día 30, es el primer fin de semana, o el otro fin de semana, que entiendo también es fecha para hacer las evaluaciones. Entonces ustedes me determinarán. Le agradezco que lo hagan a la mayor brevedad porque yo necesito agendar esas evaluaciones, hay que prepararlas, hay que subirlas al sistema, hay que elaborarlas y eso nos demanda tiempo. Pero de todas maneras, para la próxima clase dejamos este tema de cómo concibieron la organización de los magistrados y de los jueces y de qué tipo finalmente de acciones concibieron los romanos, porque los romanos diseñaron varias clases de procedimientos, decimos hoy en día, según fuese el tipo de pretensión y también según fuese el momento histórico de la evolución del derecho romano. Bueno, bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo sobre el particular? Doctor, Señorita, no la oigo muy bien, si es tan amable. a ver si me puedo. Doctor, No la oigo. doctor, habla con Javier Díaz. Sí, Javiera, dígame. Doctor, usted dio inicio para montar en la plataforma los trabajos. La pregunta es,
una sola persona del grupo debe montar o todos debemos montar el trabajo? Bueno, mire, pues con un solo texto de trabajo tengo yo, porque no voy a leer 5 o 6 veces el mismo documento, ¿cierto? Lo que pasa es que entiendo que hay algunas dificultades ahí, digamos, de carácter técnico en la plataforma, que si el estudiante no registra, quedaría como que no. Pues bien, pueden remitirlos. O también entiendo con que el estudiante ponga una nota, por ejemplo, profesor, yo formo parte del grupo con Javier y Javier remitió el trabajo. Eso creo que lo habilita para los efectos de Listo. control de nota. Entonces, habría, pero pues si consideran que cada cual debe subirlo, ojalá lo hagan. Lo importante es que no tengamos dificultades al momento de reportar las notas. Listo. Doctor, Sí, señorita. Sí. ¿puedo ir? No oigo. Tiene ahí un imperfecto en la comunicación que no me permite oírla cabalmente. Señorita, me da pena, pero la verdad no le oigo absolutamente nada. Veo su foto, muy simpática por lo demás, pero no le oigo absolutamente nada. Linda, si no se le escucha, si quiere, escríbale al docente para que él pueda responder. Bueno, cualquier inquietud, pues me dirige el mensaje pertinente. Si no hay más inquietudes, no hay más por comentar, pues damos por concluida la clase. Les insisto, por favor, en que me colaboren definiendo cuanto antes. Pues dejo que sea el grupo el que defina, de acuerdo allá a sus distribuciones de cargas académicas, para qué fecha hacemos la evaluación. No me gusta imponer esa fecha porque a veces distorsiona a uno la planificación que ustedes como estudiantes han diseñado. Pero sí les agradezco que cuanto antes, por favor, me comuniquen qué día vamos a hacer la evaluación, en el entendido de que es uno cualquiera de los 2 sábados que la universidad ha dispuesto en el calendario académico para la realización de esta evaluación. Dentro de 8 días, de todas maneras, tenemos clase. Muy amables, muchísimas gracias. Les deseo a todos un muy buen día. A usted, doctor, muy gentil. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, feliz día, gracias. Gracias.